Bueno, soy Garbiñe, que eso ya lo sabéis. Bueno, soy una mujer que tiene cierto recorrido vital, como podéis ver. Y en mi vida vivo en Bilbao, tengo una hija y un nieto maravillosos que llenan de aire y de luz mi vida, todos mis días. ¿Y qué más os puedo contar? Cómo empecé, cómo he llegado a la literatura y por qué estoy aquí. Con la literatura mi primera relación fue la lectura. Yo desde pequeña me recuerdo leyendo vorazmente. La literatura era apasionante para mí. Mi madre me decía, pero ¿qué haces? Porque era capaz de abstraerme por completo, rodeada de toda la familia, y yo estaba con mi libro, no me enteraba de nada. Y luego empecé a escribir, siendo, bueno, pues yo creo que adolescente. Yo creo que ahí ya escribía poesía, cosa muy normal en esa época, y luego ya empecé a escribir de una manera profesional. Sobre todo empecé escribiendo literatura infantil y juvenil. El primer libro que escribí, que publicaron, se titula Eider y el dragón 7 lenguas, que es el nombre de mi hija, y era para ella porque era pequeña y estaba viviendo ese momento de ¿por qué me llamo Eider y no me llamo de otra manera? Y ella jugaba a llamarse de manera diferente y estaba viviendo esa situación de una manera, digamos, lúdica, ¿no? Y entonces esa situación dio pie a la novela, una novela que combinaba realismo, fantasía, magia, y bueno, ese fue el arranque. Y luego continué en esa línea escribiendo literatura juvenil. Después me doctoré en sociología. Bueno, no os he dicho que estudié sociología y ciencias políticas. Me doctoré, esos fueron años de dedicación exclusiva para, bueno, pues para hacer la investigación, que también la conecté con la literatura y me centré en el tema de cómo se construye narrativamente la ética. Y bueno, fue una investigación y un proceso de trabajo que me cambió, o sea, me transformó a nivel intelectual y a nivel personal. Fue una experiencia bastante intensa, por cierto. Y cuando cuando ya me doctoré, pues volví otra vez a la literatura, escribí muchas cosas y estuve trabajando en esta novela, en la que he publicado recientemente y que voy a presentar aquí, Los días se hacen solos. Y ahora estoy con otra novela, bueno, perdón, esta novela, Los días se hacen solos, es mi primera novela para adultos, y ahora me voy a adentrar en otro género. Estoy escribiendo una novela de suspense negra con su componente medio mágico, simbólico, y bueno, veremos a dónde llego. Ya veré. Estoy en ello.